Como vemos entonces, aquí están las fotos, las imágenes, aparece Peter Gabriel con su vestido de mujer, con su máscara de zorra, y aquí aparecen entonces ya las noticias, empieza a darse a conocer el personaje, empieza todo el misterio alrededor de Peter Gabriel. Tenemos acá otras imágenes muy interesantes sobre puestas en escenas de Peter Gabriel, que ahorita las vamos a detallar, y empieza todo este asunto ritual, performático, de máscara, de maquillaje, que además Peter Gabriel, pasado Genesis, utiliza en un primer momento de su carrera como solista. Aquí tenemos entonces esta relación con la flauta, esta relación también con lo escénico y lo ritual, insisto, y este desdoblamiento, donde hay un ser que se desdobla, este efecto que aparece en escena, donde también el maquillaje de los ojos da una situación como fantasmagórica, una suerte de espectro. Tenemos acá más imágenes de esos montajes, de esa parte plástico, visual, performática, ritual. Aquí tenemos entonces una imagen que aparece sobre todo en la gira, ya cuando incluso existía el Selling England, que empiezan estos efectos donde Peter Gabriel quiere colgarse de cables, lo cual implicó un riesgo para él muy grande. Él cuenta en una de sus anécdotas que se enreda con el cable y casi se ahorca, casi se asfixia, pero que él no podía dejar de estar en la situación en la que estaba. Se asustó tremendamente. Finalmente, gracias que se salvó y logró soltarse, pero que fue un susto muy grande que pasó, porque además estamos hablando de situaciones, sí, de cierta precariedad. Tenemos acá varios ejemplos de máscaras y hay dos personajes fundamentales que vamos a mencionar acá. Uno es esta zorra, que es la máscara del zorro, de la zorra, en fin, como ya hablábamos en el caso de la combinación de la máscara y el vestido, y esta máscara de anciano, de viejo, que es ese ser que surge cuando Peter Gabriel interpreta la pieza de Musical Box, que tiene que ver con la historia de un anciano que vuelve a la vida a través de una caja musical que activa una niña y que viene con una cuestión lasciva hacia la niña, con una cuestión casi retorcida. Es una pieza bastante fuerte, bastante extraña, diría yo, pero muy atractiva, muy llamativa, con unas combinaciones musicales, yo diría casi barrocas, bueno, ese tono de lo progresivo también, como esa narrativa de la historia. Y es importantísimo que en la puesta en escena Peter Gabriel realmente incorpora esa narrativa, es performática, ritual. Uno diría se transforma, uno diría se desdobla, pero ¿quién es el anciano que está acá? De alguna forma, insisto, no estaría este anciano dentro de Peter Gabriel, en el cuerpo de Peter Gabriel, en el interior de Peter Gabriel. Y tenemos acá otro personaje importantísimo, que es uno de los personajes. Esta construcción con las flores es uno de los disfraces que él utiliza en una gran pieza importantísima para el rock progresivo, que es Supper's Ready. Es una pieza casi bíblica que tiene varios movimientos, una pieza larga, que en primera instancia fue una creación musical que iba a ser únicamente sonora, donde participó fundamentalmente Tony Banks, y eran como varias piezas, y él es el que escribe la historia, escribe la letra, escribe todo el recorrido narrativo que pasa desde lo personal, lo sentimental, casi que lo apocalíptico, una discusión, una tensión, una reflexión entre Dios y el diablo, entre lo bueno y lo positivo, con la guerra también, para al final regresar a lo humano. Y es una pieza que está marcada por unas reflexiones para mí muy profundas, también jugando con el absurdo mismo de la historia, pero también con los significados propios. Y este es una de las escenas, y es este disfraz de flor, que él cuenta que lo saca de Bill y Ben y Little Wit, que son personajes de un programa infantil de televisión inglesa llamado Flower Pot Men. Todos estos eran recursos muy artesanales, muy autogestionados, insisto, muy fabricados, ¿sí? Pero vuelvo al tema, vuelvo al asunto. La noción de máscara es muy importante porque no se refiere solamente a lo que cubre el rostro, sino también a la máscara en tanto, de hecho tiene una traducción que es persona, en tanto aquello que permite un desdoblamiento del ser. Eso es fundamental en la máscara. Hay una conexión del ser con otras energías que están, insisto, precisamente, dice Mike Rutherford, uno de los integrantes importantes de la banda, guitarrista. Dice él que si nos hubiera preguntado, hubiéramos dicho que no. O sea que evidentemente, insisto, estaban inscritos en esa normalidad donde Peter Gabriel ya tenía para ellos una personalidad, alguien que era, y ellos estaban muy interesados en el tema mera y puramente musical. Pero también es muy complicado porque estamos hablando de que siempre, de todas maneras, lo musical termina en una puesta en escena, en una relación con el público, una noción también performática, una noción artística integral, integrada, digámoslo así. Y entonces, claro, en este caso Peter Gabriel consideró que si él no acudía a estas herramientas, primero no había ritual para él, insisto, canalizar su fuerza, su capacidad y su poder,
y meterse en ese mundo, digamos, onírico en el que se estaba metiendo, pero además de eso, perdían la conexión con el público y él sí consideraba que más allá de la música, que estaba ya igual en los álbumes, estamos hablando de una situación que se da con el público que atraviesa elementos de teatralidad. De hecho, en este caso, y pasó en muchas de las entrevistas, ya los tenían casi que designados como una especie de rock teatral. Por tanto, le hubieran dicho que no al Peter Gabriel normalizado para ellos. Pero justamente sale en la portada del Melody Maker y empiezan a moverse todo el tema de la fama y el reconocimiento, porque esto empieza a suceder y ahí de hecho ellos dicen, si me hubieran preguntado era mucho que no, pero al final benefició al grupo. El mismo Steve Hackett, gran guitarrista, integrante del grupo en aquel momento, te da cuenta de esta experiencia con los periodistas y cómo los disfraces de Peter Gabriel llamaron la atención a los periodistas y pues invocaron a los periodistas. Hablemos entonces un poco del otro ítem, de lo que llamaríamos los recursos escénicos. El mismo Steve Hackett dice y comenta y habla de lo conveniente que es usar los recursos escénicos para captar la atención del público. Hay que tener en cuenta que Peter Gabriel comenta en las entrevistas su pasión por el cine, por la imagen, por la música, por el arte como un asunto integral, por el cruce de lenguajes. Esta relación, este interés de Peter Gabriel por el cine, por la imagen, por una noción de arte integral, incluso se demuestra cuando William Friedkin, director del Exorcista, acude a Peter Gabriel porque en el primer álbum de concierto de Genesis, Peter Gabriel incorpora un texto que sale con la edición del álbum, que es una de estas historias extrañas que él crea o se inventa o en fin. Y esta historia llama la atención al director del Exorcista, que le pide que trabaje con él para que sus historias también tengan un valor cinematográfico en esa extrañeza. En ese momento estaban grabando el álbum The Lamb Lies Down on Broadway y precisamente Peter Gabriel está tan emocionado que incluso deja un momento la grabación y acude al llamado. Igual este proyecto no fluye, no sale, pero es una manera de demostrar que tiene mucho que ver con los intereses de Peter Gabriel, que no se veía a sí mismo solamente como un músico. Steve Hackett reconoce que él aplaudía y valoraba esa necesidad de que hubiera una presentación visual. Peter Gabriel, en cambio, reconocía que a la banda no le gustaba mucho la idea de los disfraces y que entonces los escondía hasta el último momento. Por lo tanto, les digo, no había ensayo, era un atrevimiento de una performático y ritual. Volvemos a la imagen de Peter Gabriel colgado. Esto ocurre en Rudy Lane en 1977, mientras interpreta Ready, una de las piezas de Sopper's Ready. Y acá tenemos una de las imágenes más impactantes. Otra noción de máscara, es una máscara que no cubre el rostro, sino que al contrario, la única parte que está descubierta es la del rostro. Pero hay muchas máscaras semejantes a este tipo de construcciones, que además miren que tiene algo como extraño porque es entre tribal y al mismo tiempo cubista, o sea, tiene una tendencia moderna. Nos recuerda mucho los trajes que usaba Hugo Ball cuando el tiempo de Dada en el Café Voltaire, entre 1917 y 1920, cuando los mismos cubistas fabricaban trajes para que Hugo Ball se parara y leyera algunos de sus poemas. Nos recuerda mucho este tipo de construcciones, parece algo escultórico, digámoslo así. Y en este caso tenemos entonces este personaje, que es el personaje 666 en una parte de la canción de la pieza Sopper's Ready, donde él ya refiere a la cosa apocalíptica, a la cosa casi la presencia del diablo al final del mundo, que es la pieza que hace referencia directamente a esta combinación 666 666. Y en este caso usa una capa inmensa que lo cubre completamente y una máscara de 6 caras. Esto es muy importante porque vemos en los ejemplos de máscaras tribales que nos muestra Levi Strauss, en ejemplos de máscaras africanas, que hay máscaras de más de una cara, hay máscaras de varias caras, lo cual también implica esta relación con las distintas identidades. Esta imagen que vemos acá de una nota de periódico donde aparece Peter Gabriel con estas alas de murciélago corresponden a uno de estos otros devenires o seres extraños. En este caso una pieza, Watcher of the Skies, que es una pieza fuerte, que es una pieza que también se muestra en la gira la retoman en la gira del Selling England by the Pound
y que en este caso hay un efecto muy interesante porque Peter Gabriel usa estas alas de murciélago y usa un tipo de maquillaje que hace que el borde de sus ojos sea más fuerte, que crea unos ojos especie de ojos brillantes, sobre todo cuando había luces bajas, y eso crea una situación casi de fantasmagórica, casi de espectro. Y en este caso el mismo Tony Banks confiesa que es fan de la fantasía en el escenario. Peter Gabriel comentaba, por ejemplo, había analizado y se daba cuenta que en el campo de la teatralidad y de lo escénico era importante las entradas y las salidas, cómo uno entraba y cómo uno salía. O sea, él le preocupaba cómo él aparecía en escena y cómo se retiraba de escena. Esto es importante porque también tiene una dimensión ritual. Digamos que en el ritual es muy importante cómo uno aparece y cómo uno desaparece, cómo comienza y cómo termina un ritual. Esta imagen, insisto, casi espectral de que todo es negro, la silueta es negra y solo se ven los ojos. Era una imagen que el mismo Steve Hackett mencionaba como una imagen ultramundana. También se usan luces infrarrojas, una suerte de ultravioleta y el maquillaje Day Glow en los ojos que crea una silueta sobrenatural en contraste con el negro y que parecería, según dice Steve Hackett, que siempre te estuvieran mirando. Él lo relaciona muchísimo con el teatro victoriano. Aquí tenemos la portada de Genesis Live, uno de los álbumes, bueno, un álbum en vivo importantísimo y el primero que tuvo esta banda, donde vemos al personaje del 666. ¿Qué son entonces estos seres? ¿Qué son entonces estos desdoblamientos? ¿Cómo es el lugar de la máscara? ¿Cómo también influye todo el tema, no solamente de la teatralidad, sino también de la personalidad? Finalmente tenemos este personaje que construye Peter Gabriel en su gira, en la gira de la banda Genesis del álbum The Lamb Lies Down on Broadway, que justamente tiene que ver con una reflexión en torno a un personaje, un migrante latinoamericano que cae justamente en Broadway y todo el encuentro con lo urbano, con la ciudad, con este sistema, en fin, atraviesa el álbum cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con esa parte también oscura, inframundo prácticamente de la sociedad, y es un álbum impresionante y hay todo un montaje performático, escénico, yo vuelvo al tema ritual, que permite que esto adquiera forma en el escenario. Por supuesto fue un álbum bastante controversial para el mismo grupo, porque fue un álbum que partió de una propuesta sonora, digamos que musical. Es un álbum que terminó siendo conceptual, pero que no fue un concepto construido grupalmente, sino que fue Peter Gabriel el que empezó a inventar la historia. Él escribe todas las letras y eso trajo contradicciones con los demás músicos de la banda. Es un álbum que se grabó en la misma casa donde grabó también Led Zeppelin, etc. Fue una grabación bastante sufrida porque en esta casa en la que estuvieron la precariedad era tremenda, la pobreza era tremenda, la sociedad era tremenda. En fin, sufrieron mucho para grabar este álbum y lo más fuerte de este álbum es que precisamente el rompimiento de Genesis con la banda ocurre en medio de este álbum y en medio de la gira. O sea, cuando ellos hacen la gira, ya Peter Gabriel había dado la noticia a sus compañeros de banda que él no continuaba en la banda, que él no continuaba en el grupo, y aquí entonces hay un problema y es que tenían un compromiso ya de continuar en gira. Resulta ser que se separan, pero tienen que cumplir con el compromiso de la gira, de la gira que ya estaba contratada en términos del concierto. Aparecen otros personajes, entonces otros seres extraños, como este que estamos viendo acá. Ahí están los afiches, los anuncios y todos estos seres extraños que incorpora Peter Gabriel, todo el tema performático, todo el tema escénico, todo el tema ritual. Y finalmente tenemos esta imagen donde Peter Gabriel ya como solista, después de separarse de la banda, que se toma unos años para regresar, regresa, y este es uno de los maquillajes que él utiliza en uno de sus álbumes en solitario, en la pieza Shock the Monkey. Y en este caso acude a esa pintura tribal que viene mucho de la cultura oriental, que tiene que ver con esta noción del rey mono, del mono en sí, y desde ese momento considero que Peter Gabriel ha utilizado el mecanismo ritual durante su proceso, durante casi que toda su carrera. Finalmente entonces, las máscaras de Peter Gabriel para mí son un asunto ritual y es un ejemplo importantísimo, fundamental para entender la relación y cómo la máscara nos trae de la ancestralidad a la contemporaneidad, de lo ritual a lo artístico, también presente en el cruce de campos del arte, la música, la escena, la teatralidad, lo performático, pero sobre todo y fundamentalmente, lo ritual.